Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. El tema que le corresponde a mi CIPA es la construcción de un sujeto social. Mi CIPA está conformada por Guillermo Andrés Morales y quien les habla, Lady Milena Vera Mogollón. Nuestra CIPA es la CIPA 7. El propósito fundamental o la idea fundamental del texto que nos corresponde es explicar cuál es el papel de la Escuela Normal Superior en la formación de los docentes y cuál es el papel de los docentes en la sociedad, en la cultura, en la tecnología, cuál es el papel que desarrolla un docente. Entonces explica que la Escuela Normal Superior en su reforma hace un destacamiento en cuanto a revisar la formación profesional de los contenidos conceptuales y el eje de análisis. Es importante pensar en el papel del docente. Este papel del docente debe desempeñar una transformación. Se requiere que la Escuela Normal Superior prepare a los docentes en formación para que estén preparados y sean agentes de transformación de la sociedad, se conviertan en sujetos sociales. Se considera importante también revisar las nociones del alumno en los diferentes momentos de la formación. Entonces es importante hacerle al docente en formación una reflexión en cuanto a su labor, en cuanto a su implicación, en cuanto a todo lo que la profesión demanda. El texto habla de individuo a sujeto social, entonces explica cómo es el paso de un docente en formación hasta convertirse en un profesor. Explica que el papel de la Escuela Normal Superior es preparar a un docente en formación para que se convierta en un sujeto social, un sujeto que responda a la transformación social, cultural, científica y tecnológica en la que vive. La Escuela Normal Superior debe permitir a los estudiantes o alumnos que hagan una reflexión sobre su quehacer o su elección profesional. Estos individuos, que son los docentes en formación, deben constituir la unidad particular. Ellos están entre su vida, entre lo que es su vida, entre lo que es su pensamiento, su experiencia y su conciencia. Estos cuatro elementos a los que hace referencia el científico o el filósofo Touraine explica que desde estas perspectivas el sujeto, el individuo, que es el docente en formación, puede dar una experiencia o puede dar una opinión de las vivencias. Él puede decir, por ejemplo, cuáles son las necesidades de acuerdo a los estudiantes. Se está preparando para ser docente, pero inevitablemente se convierte en un estudiante. La formación de sujetos desde los ideales de la escuela. Se busca que este maestro en formación, este docente en preparación, tenga una preparación íntegra, que sea no solamente que sea desde lo conceptual, sino que también vaya a lo ético, a lo moral, que transforme al individuo hasta convertirse en un sujeto social, en un sujeto transformador, que se convierta en un agente de obra colectiva, no solamente para él, sino para la comunidad en donde se encuentra. Realiza una pregunta, el texto hace una serie de preguntas, una de ellas es ¿por qué elegiste ser profesor? ¿Sí? Esta pregunta busca saber cuál es la mirada de los estudiantes en cuanto a la profesión. Entonces, aquí podemos observar en esta gráfica que en el segundo semestre el 40% lo hace por vocación, el 32% lo hace por la influencia familiar, el 28% por altruismo y cambio social y el 0% por casualidad. Cuando vemos la cifra del cuarto semestre, podemos observar que la cifra que se mantiene es que por vocación el 36% de los estudiantes eligieron ser docentes. Se sigue manteniendo el 0% de por casualidad y podemos observar que la cifra del 32% de la influencia familiar, tanto en segundo como en cuarto semestre, se mantiene en 32%. En este orden de ideas observamos que para el sexto semestre el indicativo el más alto es el del 42%, que los estudiantes de sexto semestre eligen ser profesores por vocación. El alumno como sujeto frente a los problemas de la profesión.
Entonces realizan una pregunta de cuáles son los problemas que enfrenta la profesión docente en la actualidad. Están estas categorías. De estas categorías observamos que la categoría con mayor mortandad o con mayor índice son las condiciones laborales. En el segundo semestre observamos un 48%. ¿Qué podemos observar aquí? Estas condiciones laborales, ¿a qué hacen referencia? A los pagos, a los contratos, al tipo de contrato, al tiempo laborado, bueno, en fin. Delincuencia, violencia e inseguridad en el país tiene un 32% en el segundo semestre y observamos que nos hace falta un 20% aquí para el 100, porque si hacemos el conteo entre 48 y 32, pues no nos da 100 sino 80. Entonces nuestra CIPA infiere que ese 20% no tiene, como la pregunta es cuáles son los problemas que enfrenta, pues inferimos que no tienen problemas ese 20%. En el cuarto semestre observamos que se mantiene ese 48% de problemas en cuanto a las condiciones laborales. Es un indicativo de que los problemas que enfrenta un docente se refieren a sus condiciones de labor, a sus condiciones laborales. Para el sexto semestre observamos que esta cifra aumenta a un 54%, ya son un poco más conscientes de las condiciones laborales, un poco más conscientes de que su labor va mucho más allá de solo impartir conocimientos, sino de que se preparan para muchas exigencias, no solamente en cuanto al tema de educación, sino en todas las áreas casi que de la vida, se podría decir. Bueno, el profesor como sujeto frente a los problemas sociales. Entonces la pregunta es, ¿permite a los estudiantes transitar de individuo a sujeto social? Aquí nos está preguntando es cómo es esa formación en cuanto a la escuela normal. Entonces las respuestas son, se supone que un docente en formación debe tener un docente en formación debe tener unas características que lo definen o lo hacen ser diferente de los otros profesionales. En el segundo semestre coinciden que en un 28% tienen una formación valoral, ¿sí? Salen siendo personas más conscientes de los valores y de la ética de la que poseen. Para un cuarto semestre podemos observar que se encuentran en un 52% en cuanto a la gestión. Pueden observar que este factor o este término se encuentra como más evolucionado, se encuentra como más desarrollado en cuanto a la evolución de su semestre, que pues estarían en el cuarto semestre. En el sexto semestre ellos observan que la atención a los alumnos corresponde al 25%, entonces ellos pueden observar que una de las características principales que la escuela normal superior fomenta en los estudiantes es la atención a los alumnos, que es el principal motor de lo que debe ser un docente, que es el eje fundamental de la educación, los estudiantes. Para la conclusión, es importante concluir que el proceso de educación no solamente radica en el docente como transmisor de los conocimientos, sino que el profesor es un sujeto social, que él reside en la atención y en la mejora de los otros, lo que reivindica la individualidad. O sea, un docente no debe partir de la generalidad, sino de la individualidad de cada uno de sus estudiantes. En la medida en la que avancen los conocimientos de lo individual, se avanza en el conocimiento hacia la transformación de sujetos en lo colectivo. Debemos entender que como docentes estamos sujetos a múltiples aprendizajes, a múltiples formas de aprender. Nuestros estudiantes aprenden de formas diferentes, para lo cual debemos siempre estar a la vanguardia, que es de lo que nos habla este texto. Debemos estar en constante transformación. Una de las conclusiones más importantes para nosotros que también nos estamos formando para ser licenciados, docentes, es que siempre debemos estar en un proceso de transformación continua. Un docente nunca termina de estudiar, nunca deja de estudiar, y de hecho no lo debe dejar de hacer, porque se supone que debe estar en constante alimento a su conocimiento, a su formación, lo que le permite ser mejor cada día.
Entonces podemos concluir de esta forma. Le doy las gracias al profesor, a mis compañeros que me regalaron su tiempo y su atención. Dios les bendiga, que estén bien. Muchas gracias.